Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. En esta segunda parte del vídeo de choques vamos a ver un choque inelástico en el cual una partícula, al chocar con otra, se queda pegada a ella. This probably going to be an inelastic collision. Both balls stick together, moving with same velocity v. El típico ejemplo de choque inelástico es se dispara una bala o se dispara un objeto que golpea a un taco de madera o lo que sea, se queda incrustado dentro de él y el conjunto madera-bala se mueve, ¿vale? Entonces, nosotros lo vamos a ver con dos esferas que al chocar se quedan pegadas una a la otra y se mueven las dos juntas. ¿Bien? Vamos allá. Bueno, como ya visteis en la introducción de la primera parte del vídeo de los choques elásticos, los choques inelásticos son aquellos que se conserva el momento lineal, pero no tienen por qué cumplirse la conservación de energía. Nosotros de momento no vamos a hacer consideraciones energéticas, lo dejamos para un poquito más adelante, y vamos a intentar resolver este problema atendiendo únicamente a la conservación del momento lineal. Bien, tenemos dos partículas, una partícula de una masa de 1 kilo que se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo en una dirección de 30 grados hacia la derecha con respecto a la horizontal, y tenemos otra partícula un poquito más grande de 4 kilos que se mueve en este caso hacia la izquierda con un ángulo de 45 grados y una velocidad de 2 metros por segundo. Estas dos partículas van a venir aquí, van a chocar, y al chocar no van a rebotar como ocurría en el otro ejemplo, sino que se van a quedar pegadas una con otra. Imaginaos que son dos bolitas de plastilina, se quedan pegadas una a otra y las dos juntas se mueven en una cierta velocidad. Se ve que si esta choca así y esta choca así, la componente va a ser hacia abajo. Pero nos pregunta que calculemos cuál es esa velocidad. He llamado 1 a la partícula 1, v sub 1 a la velocidad de la partícula 1, 2 a la partícula 2, v sub 2 a la velocidad de la partícula 2, y he llamado velocidad v sub 1, 2 a la velocidad de la partícula 1 y 2 juntas, ¿vale? He marcado que son vectores y vamos allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación del momento lineal. Sabemos que el momento de la partícula 1 más el momento de la partícula 2 tiene que ser igual al momento de la partícula 1, 2, ¿vale? Aquí no hace falta que pongamos primas porque se ve que al llamarlo 1, 2 ya son las dos partículas juntas y eso ocurre después. Si queréis llamarlo prima para que sea después del choque, lo podríamos llamar prima y no pasaría nada, ¿eh? Sería P1, P2 y P', 1, 2, ¿vale? ¿Cuál será la cantidad de movimiento o de momento lineal de la primera partícula? Pues será su masa, masa 1, por la velocidad que lleva esa primera partícula. El momento lineal de la segunda será su masa por la velocidad que lleva la segunda partícula, y el momento lineal después del choque será la masa 1 y la masa 2 juntas, porque se han quedado pegadas, por la velocidad que lleve esa partícula unida, esa partícula doble, juntas, ¿vale? Igual que hacíamos en el ejemplo de choques elásticos, vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es descomponer por componentes X e Y y analizar componente por componente. Bien, vamos a descomponer las velocidades de la partícula 1 en su componente X y de la partícula 1 en su componente Y, y también la de la partícula 2 en su componente X y la de la partícula 2 en su componente Y. Si nos fijamos, la componente X, la componente horizontal de esta partícula, será 10 por el coseno de 30. Será 10 por el coseno de 30. Hacia la derecha, es decir, positivo, y estos serán I latina, metros por segundo. Para la componente Y de la partícula 1 sería 10 por el seno de 30 J. Y como va hacia abajo, negativa, ¿vale? Para la partícula 2, en la componente X va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa, sería 2 porque es la velocidad que tiene como módulo esa partícula, por el coseno de 45, y la Y también va hacia abajo, sería menos 2 por el seno de 45. Esto es I y esto es J, ¿vale? Ya tengo descompuestas estas dos velocidades en sus dos componentes, ¿vale? Las tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar componente por componente. Vamos a fijarnos en la componente X y vamos a aplicar la conservación del momento lineal solo para las componentes X. Entonces tendré que
la masa de la partícula 1 por la velocidad que tenga la partícula 1 en la componente X, más la masa de la partícula 2 por la velocidad que tenga la partícula 2 en la componente X, tiene que ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la componente que tenga la partícula unida 1 y 2 en su componente X. Pero esto son datos, yo puedo sustituirlo. La masa 1 me dicen que es 1 kilo, la componente 1 de X es 10 por el coseno de 30, más la masa 2, hemos dicho que eran 4 kilos, por la componente 2 de X, que es menos 2 por el coseno de 45, tiene que ser igual a la masa 1 y la masa 2 juntas. 1 más 4. 1 kilo más 4 kilos. Por la componente de X de las dos partículas juntas. Todo esto, que parece tan complicado, son números. Los puedo aplicar con la calculadora. ¿Vale? 1 por 10 por el coseno de 30, más 4 por menos 2 por el coseno de 45 y 1 más 4, 5. Lo puedo despejar y obtengo que la velocidad, el componente X de la velocidad de las dos partículas juntas es más 0,604 y metros por segundo. ¿Vale? Ya tenemos la componente del primer vector de esta velocidad. Vamos a aplicar exactamente lo mismo a el componente Y para sacar la otra componente del vector. Bien, vamos a aplicar ahora a la componente Y. El momento lineal de la partícula 1, de la partícula 2 en la componente Y tiene que ser igual al momento lineal de la partícula 1, 2, pegadas, en la componente Y. Es decir, la masa 1 por la velocidad 1 en Y, más la masa 2 por la velocidad 2 en Y, tiene que ser igual a la masa 1 y la masa 2 juntas por la velocidad 1, 2 en Y. ¿Vale? Pero todo esto son datos que los acabamos de sacar con la descomposición trigonométrica. Masa 1, 1 kilo. Velocidad de la partícula 1 en la componente Y, lo tengo ahí. Menos 10 por el seno de 30. Más masa 2, 4 kilos. Componente Y de la velocidad de la partícula 2, que es menos 2 por el seno de 45. Igual a masa 1, 1, más masa 2, 4, por la componente de la partícula 1, 2 en la componente vertical, en la componente Y. Si resolvemos esto, que son números, los opero con la calculadora, obtendría, de aquí obtengo, que la velocidad, que la componente Y de la velocidad de la partícula 1, 2 es menos 2,13 J metros por segundo. Pues bien, este factor que tenía de lo que acabamos de ver y este factor que acabo de sacar ahora me van a establecer la velocidad como vector de la partícula 1, 2, que va a ser más 0,604 y menos 2,13 J metros por segundo. Implica que esta partícula va a salir despedida hacia abajo y ligeramente hacia la derecha. ¿Vale? El vector va a ser una cosa más o menos así. ¿Bien? Bueno, espero que con nuestros dos ejemplos quede un poquito más claro cómo se aplica la conservación del momento lineal para resolver problemas de choques. Tranquilidad, es un concepto nuevo, sé que cuesta al principio, sobre todo lo de ver las componentes y la nomenclatura de X, Y, prima, no prima, 1, 2, es complicado. Tomarlo con paciencia, con tranquilidad, ver el vídeo las veces que necesitéis. Si tenéis cualquier duda me escribís y la intentaremos resolver de la mejor manera posible. Mucho ánimo con el estudio, suerte con la física y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.